Estimado Jonas, considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras más, yo no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o de China. ¿Y por qué tienen un derecho de propiedad de todos modos? Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. ¿Este mundo está loco? Pues no lo sabemos. La verdad que esta frase no es mía, la mía es un mundo convulso. Esto lo dijo Trump hace unos días y parece que puede ser él el responsable de que este mundo esté loco. Vamos a hablar con nuestro amigo Juan Rodríguez Garat, almirante de la flota española, de la Armada Española en la Reserva, sobre el efecto Trump y muchas más cosas. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Juan, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que es la actualidad geopolítica. Podemos decir que el mundo está muy convulso, que hay tambores de guerra, ¿no? Tu libro Tambores de Guerra y por otro, Mi Mundo Convulso. Parece que son una pareja imprescindible en este baile. Sí, efectivamente ambas cosas son ciertas. El mundo, de todas formas, si es por lo que dice el presidente Trump, que sí que lo ha dicho, el mundo no está loco, el mundo tiene su lógica y hay que entender esa lógica para ser capaces de prevenir lo que puede ocurrir en un momento dado. La lógica que existe hoy día en los círculos de poder es la lógica de los príncipes guerreros, la lógica de la acción exterior como palanca para conseguir el poder interno. Si uno parte de esa premisa, pues no es difícil predecir lo que está ocurriendo y no es difícil predecir cómo continuarán las cosas en este mundo. Pues tenemos, claro, esa lógica, ¿no? Del poder, de intentar mantenerse en el poder. En las democracias lo tienes que hacer con las elecciones. Y claro, yo no sé si Trump está pensando en las elecciones de medio término estas que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que Trump desde luego piensa en eso, pero en este momento tiene la mente demasiado ocupada en tratar de elevar su estatus por encima del resto de los mortales, que es lo que le permitiría poner su continuidad por encima de los principios de la democracia. Es curioso lo que está ocurriendo, porque en esta misma nota que acabas de leer, si uno la analiza al revés, dice, ¿qué pasa? Que hasta ahora subordinaba los intereses de su país a su deseo personal de conseguir el premio Nobel. La verdad es que es todo tan disparatado que lo que no se explica a uno es cómo su propio partido, cómo sus colaboradores, está claro que no pueden porque serían despedidos, pero cómo en su propio partido apenas se alzan voces para discutir, excepto quizás sus locuras más acusadas, como podría ser la propia invasión de Groenlandia, que sí que ha sido contestada en su propio partido. Pero la mayor parte de los que hacen no merecen otra cosa que el aplauso de sus votantes, y eso es lo que hace que él mismo se venga arriba y lleve la dialéctica, afortunadamente casi siempre solo dialéctica, cada día más lejos. Pues tenemos muchos escenarios que ir hablando, ¿no? Tenemos esta teoría del loco que intenté explicar ayer, ¿no? Esa teoría geopolítica, ¿no? De, bueno, si amenazo con cosas normales nadie me hace caso, pero si amenazo con algo muy extraño y creen que lo puedo hacer cumplir, puede funcionar como palanca de presión. Sí, lo que pasa es que a efectos de que quién es el que gana con esa estrategia. Yo en algún sitio leí, no soy médico, no puedo asegurarlo, pero en algún sitio leí que bastaba el hacerse el loco, el propio hacerse loco, ya es un síntoma de locura, ¿no? Y yo creo que Trump no está loco, ha perdido el norte, no tengo ninguna duda, él se considera muy superior al resto de los mortales, pero no está loco.
¿Qué es lo que está tratando de conseguir? Demostrar esa superioridad, poner esa superioridad sobre la mesa, convertir a Estados Unidos en una superpotencia. Sus parámetros son distintos de los que estamos acostumbrados a considerar. Incluso en líderes, en tiranos belicistas como es Putin, a Putin le gusta aparentar un cierto respeto a la legalidad internacional. Trump es el primero de los grandes líderes, no será el último, pero es el primero de los grandes líderes que presume de que la legalidad internacional le trae sin cuidado y de que no tiene más guía que su propia moralidad. Miente, él finge ser omnipotente, pero tiene dos barreras que le impiden moverse excesivamente. La primera es su propia opinión pública, que si va demasiado lejos en aquello que él mismo prometió no hacer, guerras exteriores, compromisos largos y en tierra extraña, le va a abandonar y él lo sabe. Y tiene luego la otra barrera en sentido contrario, que son los dientes que le puedan enseñar el resto de los países, ¿no? Hasta qué punto puede llevar la situación. Hay un equilibrio entre ambas barreras, porque a mayor resistencia exterior, menos deseo del pueblo norteamericano de meterse en un conflicto. Pero muchos pueblos, muchas naciones de la Tierra están llevando esto bastante bien. Irán es un ejemplo. Irán, sinceramente, se ríe del poder de los Estados Unidos, le da pequeñas concesiones a cambio de prácticamente el permiso para continuar haciendo lo que llevan haciendo durante un montón de años. Putin es otro ejemplo. No presta atención a las bravatas de Trump y sencillamente cada vez más va consiguiendo que Trump le ceda más en Ucrania. China es otro ejemplo. Xi Jinping no ha perdido la guerra comercial, no ha perdido la cara con Trump y está en este momento se ríe de toda esta situación que le beneficia, y quizá los únicos que todavía no han terminado de comprender, porque incluso en Venezuela se le hacen a Trump concesiones formales, pero a la hora de mantener la supervivencia del régimen está por encima de todo lo que está ocurriendo. Y solo falta, por así decirlo, la Unión Europea en enseñar sus propios dientes, que los tenemos, no hace falta llegar a la guerra para esto, para conseguir un cierto equilibrio en la comunidad internacional, a la espera de las próximas elecciones de noviembre, que mal será, tienen que ponerse muy mal las cosas para que no recorten al menos en parte el poder de Trump. Juan, acaba de salir este tuit, no lo había visto ahora, que Trump invita a Bielorrusia y también invitó a Rusia para participar en la paz de Gaza. Es decir, les da ya un valor, ¿no?, como agente, digamos, diplomático a Rusia y a Bielorrusia, y deja de tenerlos como, digamos, apestados internacionales, ¿no? Bueno, ya no los tiene desde el primer día, ¿eh? Las primeras veces que Trump cambió la postura con respecto a Rusia desde el mismo momento en que él tomó posesión de su cargo. Lo primero que hizo fue ordenar a sus diplomáticos que en la ONU vetaran cualquier tipo de condena a Rusia. Algo que Rusia, y eso tiene gracia, porque Estados Unidos no ha condenado, bajo Trump, no ha condenado ni una sola vez la invasión de Ucrania, mientras que Putin no se contiene en absoluto no insiste demasiado, pero no se contiene en absoluto a la hora de condenar la operación de Venezuela o a la hora de condenar cualquiera de las acciones militares de Estados Unidos en Irán. Hay una situación de asimetría entre los dos lados, en que hay mucho más respeto de Estados Unidos por Rusia y por Bielorrusia que viceversa, que el respeto de Putin por Estados Unidos. Pero esto no tiene nada de particular. El Consejo de Paz de Gaza pone a Trump por encima de los demás, se le convierte en el emperador. En los tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador estaba solo nominalmente, por encima de los reyes y se sentaban debajo, ¿no? Y esto es lo único que pretende Trump con esta apertura del Consejo de Paz de Gaza. Que es verdad que bajo ella hay cosas buenas, como esta comisión técnica palestina que tratará de gobernar la franja, pero lo único que pretende él con esto del Consejo de Paz de Gaza es sentarse él encima de todos los demás líderes mundiales que lo acepten. Y invita, por supuesto, a todos. También ha invitado a la propia Unión Europea, no es que solo invite a Rusia. Obviamente a algunos les parecerá conveniente sentarse debajo de Trump y a otros no. Eso es algo que cada uno tiene que decidir. Y lo harán fundamentalmente con parámetros interiores. Puede permitirse Putin que se siente en una reunión con Trump que no sea de igual a igual. Personalmente lo dudo mucho. Ahora depende de lo que le ofrezca Estados Unidos a cambio.
Ya tengo aquí un vídeo que lo voy a poner, no creo que me ponga pegas mi amigo Andri, de una entrevista al secretario de Tesoro estadounidense, ¿no? Voy a ponerlo un segundito. Espera, que lo tengo en silencio. Crimea, the president, Usted menciona have heard, has not taken military force off the table. If the United States were to take Greenland by por la fuerza. how would that be different? ¿En qué sería esto diferente de la anexión de Crimea por Rusia? Mire, yo creo que los europeos entenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos. Pero la acción militar sigue sobre la mesa. Yo no he hablado con el presidente sobre eso. Yo creo que los europeos entienden que el mejor resultado es el que Estados Unidos mantenga o reciba el control de Groenlandia. Bueno, hasta ahora lo que hemos oído y visto de los europeos es alarma e indignación. Aquí está Andri, el canal de Andri, que visitar. Claro, aquí, Groenlandia, que es parte de Dinamarca, autónoma, con una cierta autonomía y con derecho a la independencia, pero es parte de la OTAN también. Sí, todo esto de Groenlandia, y en concreto el secretario del Tesoro, es uno más de los lacayos de Trump, uno de los que además tiene poca personalidad, porque seguramente no escucharemos decir eso a Marco Rubio, que es un profesional, por así decirlo, de la política exterior, pero en la administración de Trump hay dos almas, un alma que desde luego no solo el secretario del Tesoro, sino alguno más ha declarado somos una superpotencia, tenemos que comportarnos como tal y tomaremos lo que creamos que es necesario. El tratar de decir, y evidentemente es falso que Europa esté de acuerdo con esto, es además de una falsedad, es tan absurdo como si, por poner un ejemplo, como si un policía le dice a una señora, deme su bolso que aquí hay mucha delincuencia, y la señora le dice, qué bien, me lo va a guardar. No, me lo voy a quedar. Bueno, pues eso es un poco la imagen que está dando sobre este tema Trump. Pero hay que decir una cosa, cuando la víctima enseña los dientes, Trump da marcha atrás, ha pasado siempre, ¿no? Tiene que enseñar dientes de verdad, ¿no? ¿Y qué dientes tiene Europa en este momento? Para la disuasión ha sido suficiente el despliegue de soldados de 8 naciones. Me da pena que España no haya participado en eso. Pero el despliegue de soldados de 8 naciones, aunque sea media docena, da igual, eleva tanto el coste, y esa es la esencia de la disuasión, eleva tanto el coste de una operación militar en Groenlandia. Imaginemos que las tropas norteamericanas matan a un soldado francés o británico. Eso es impensable, ¿no? Y se eleva tanto el coste que la palabra invasión, acabamos de verlo en el secretario de Estado, ha desaparecido del mapa. Ahora ya lo que hay es coerción con aranceles, coerción económica, ¿no? Es malo, evidentemente, pero dentro de la escala del mal es mucho menos malo que una posible invasión. Yo creo que el uso de la fuerza, Trump ya lo ha descartado, y cuando habla hoy, no al principio, pero cuando habla hoy de por las buenas o por las malas, se refiere a con aranceles o sin aranceles. Ahora está por ver la capacidad de Europa de responder en el mismo terreno. Y Europa debería dejar de pensar en minimizar el daño. Porque a base de minimizar el daño, de entregar hoy un 10%, mañana un 5%, no vaya a ser que sea un 20% y pasado un 2%, al final terminamos entregando mucho más de lo que ha entregado China, que sí que se ha puesto enfrente de Trump y ha dicho lo que usted diga va a funcionar exactamente igual al revés. Necesitamos en Europa ese coraje, ese valor. El liderazgo europeo, que es un liderazgo de consenso, no invita a estas posturas valientes, pero yo creo que con el tiempo será el propio Trump el que nos va a obligar a ponernos las pilas. Pues hay que empezar a ponerlas, ¿no? Ahí no tengo dudas ninguna. Juan, estoy viendo esta publicación de la Casa Blanca, ¿no? Hablando de que la NATO lleva hablando a Dinamarca durante 20 años que tenía que intentar mantener a los rusos fuera de Groenlandia, pero pregunta al millón. Por un lado, ¿quiere ser amigo de los rusos o aparentemente admira a los rusos? Y por otra, pone como excusa a los rusos, ¿no?
¿Hubo alguna presencia de rusos en Groenlandia? En absoluto, Yo, no. en la película Borgen sí, en la serie sí, pero no. Sí, no, en absoluto. No que se tenga constancia. Evidentemente, cuando Trump dice que aquello está lleno de barcos chinos y rusos, miente. Y es una mentira peligrosa, porque donde, por ejemplo, sí que hay barcos chinos y rusos, y bastantes, es en Canarias. Cualquier día puede decir que España no es capaz de defender a Canarias, no con los perros de los teneros, pero la Armada tiene en Canarias, tienen base en Canarias exclusivamente los patrulleros de altura de la serie de los BAM, ¿no? Y efectivamente, España no puede aspirar a defender la zona marítima alrededor de las Islas Canarias con los cañones de 3 pulgadas de los BAM. La defiende de otra manera, de la misma forma que Dinamarca, Groenlandia. La soberanía se defiende con todo lo que un país tiene, no con el trineo de perros que está en Dinamarca. Y en el caso de Canarias y de Groenlandia se defiende además con las alianzas que tiene el propio país. Por lo tanto, Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender Groenlandia ya, no ahora ni mañana, desde hace 20 años, cuando dice que había presencia rusa en Groenlandia, que no es verdad. Estados Unidos podría haber enviado allí sus barcos si es verdad que la estuviera. La amenaza, además, para Groenlandia, que geoestratégicamente puede ser relevante, desde luego no es hoy. Hoy día el Ártico se va a deshelar, pero todavía no se ha deshelado. Cuando hablamos del tráfico marítimo a través del Ártico, hoy por hoy estamos hablando de la ruta del noreste que circula pegada a la costa rusa, no a la costa de Groenlandia. Esa es la que los rusos son capaces de mantener, está más al sur, tiene aguas más cálidas, menos frías que las del norte de Groenlandia, y los rusos son capaces de mantenerla abierta durante parte del año con rompehielos. Groenlandia es un pensamiento de futuro, dentro de 20 años, si es verdad que se ha deshelado completamente el casco polar, entonces la isla tendrá importancia desde el punto de vista del tráfico marítimo y aún más desde el reparto de las riquezas del Ártico. El Ártico, cuando se deshiele, hay ahí evidentemente una fuente de riqueza que va a ser explotada, como en todas partes, por los países ribereños, utilizando las normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establecerán ahí sus aguas, sus zonas económicas exclusivas y su prolongación de la plataforma continental para explotar las aguas que tienen ellos más cercanas. Y ahí sí que es donde Estados Unidos, evidentemente en ese futuro de dentro de 20 años, se ve con que, aunque lo parezca, es una potencia ártica muy limitada porque solo tiene en el balcón de las naciones que se asoman al Ártico, solo tiene unos 30 grados que corresponden a Alaska. Trump ha intentado, por así decirlo, incorporar a Canadá a los Estados Unidos. No va a conseguirlo y ahora quiere Groenlandia para mejorar su estatus de cara al futuro reparto de las riquezas del Ártico. Pero no lo va a conseguir, de ninguna manera y no debiera ni siquiera poner en dificultades a Dinamarca, porque para eso está Europa. Somos aliados dentro de Europa y todos deberíamos responder a uno para impedir este chantaje económico y militar que parece corresponder mucho más a los tiempos de los imperios, pero no de los imperios del siglo XIX, que eran respetuosos dentro de lo que cabe en este tipo de asuntos, sino de los imperios del siglo XVI. Uh-huh. Mira, voy a poner aquí un poco la vista, ¿no? Desde el Polo Norte, un poco para que se vea de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Esa importancia que tiene Groenlandia, en teoría, para las rutas que bien comentas, la que se va a emplear, solo tendría valor, ¿no? Por ese Guyuk Gap, ¿no? Es decir, Groenlandia, hasta que el paso del noroeste se deshiele completamente, el valor que tendría sería en el Guyuk, ¿no? En lo que sería el canal de Dinamarca, esta zona que en mi libro comento, que ya fue la zona del famoso cazar al Bismarck, ¿no? Esa zona Así es. Groenlandia, Islandia, ¿no? Y la zona, en esa zona, la OTAN tiene bases sobradas, tanto en Islandia como en Noruega, como en el Reino Unido, para protegerla. No es un problema. Las flechas que pensaba que se mostraban en el dibujo que has marcado, la azul es una ruta que ya está prácticamente activada. La roja es una ruta de futuro y es posible que haya todavía una ruta más que dará más importancia a la que va por el medio, ¿no?
cuando el Ártico se deshiele del todo y permita navegar, al menos en verano, por el medio, por el Polo Norte. Hoy día se llega al Polo Norte sin problemas en verano, pero con ayuda de rompehielos. Esa ruta azul medio celeste que está en el medio es la que daría más importancia a Ucrania, pero a Ucrania, ¿dónde está? A Groenlandia. Sin embargo, el tráfico marítimo per se, si no utiliza los puertos y si se mantiene dentro de la alta mar, no aporta nada a la riqueza de las naciones. Sencillamente los barcos pasan por allí. Solamente si encontraran facilities, si encontraran puertos, si encontraran instalaciones en Groenlandia, sí que podían en aquel caso dejar dinero. No es el primer factor estratégico. El primer factor estratégico está en las riquezas de Groenlandia, en su subsuelo y sobre todo las riquezas del Ártico una vez que llegue a deshelarse. Mira, pues justo, son factores que existen, lo cual no significa que Estados Unidos tenga derecho a apoderarse de ellos, porque esto pertenece a Groenlandia, no porque la descubriera, no porque navegaran sus barcos antes, sino porque las fronteras que quedaron congelados con el acuerdo de todos los países en el año 1945, así lo dicen. Ucrania es Ucrania porque es Ucrania, Rusia es Rusia porque es Rusia, así está en sus fronteras, todos los países tienen derecho a la integridad de sus fronteras, Marruecos, Ceuta y Melilla son españolas porque las fronteras están ahí, podía haber sido de cualquier otra manera, pero es ahí donde están las fronteras. Y no se trata ya de buscar razones históricas para justificar algo que ya es legal, porque así lo acordó la humanidad en 1945. Mira, justo una cosa que ahora empieza, claro, ya, vale, las rutas árticas van a largo plazo, ¿no? Las materias primas, bueno, es complicado sacarlas, vamos a ir a largo plazo. Entonces sacó estos días otra excusa, que es el Golden Dome, ¿no? Esa cúpula dorada, ese sistema antiaéreo antimisiles más bien, que Estados Unidos quiere construir, que necesita el territorio de Canadá y el territorio de Groenlandia. La realidad es que Canadá ya forma parte del sistema actual de detención, igual que Groenlandia con Pitufin, ¿no? Es decir, realmente no creo que le pusiesen impedimento de poner una posición de interceptación en Groenlandia, ni dos, ni tres. No, evidentemente no habría problema, pero precisamente si algo tiene de radicalmente nuevo el Golden Dome y algo de ciencia ficción, que desde luego no va a estar listo ni en las fechas ni en los presupuestos de que habla Donald Trump, es que básicamente es un sistema que va a vivir del espacio, y el espacio es de todos, por encima de la atmósfera, el espacio es de todos, no hace falta poseer la Tierra debajo para llenar aquello de satélites. El Golden Dome es un sistema de futuro que pretende interceptar a futuros misiles con capacidad de maniobra a velocidades hipersónicas. Un misil, ahí están las leyes de la física que no se pueden cambiar, la tecnología puede hacer muchas cosas, pero no cambiar las leyes de la física. Un misil fuera de la atmósfera va a ir siempre mucho más rápido que un misil dentro de la atmósfera. Si se le intercepta desde dentro de la atmósfera y el misil que va más rápido cambia de rumbo, siempre va a ser perseguido inútilmente. Luego, un misil, para poder interceptar un misil de este tipo hay que poner las armas en el espacio, ya sean, fundamentalmente se piensa en láseres, también podría haber algún otro tipo de armas, pero hoy se piensa en láseres. Habría, para que ese sistema pueda funcionar, habría que desarrollar sistemas láseres de gran potencia, tendrían que ser capaces de destruir un misil probablemente a miles de kilómetros de distancia, puesto que cada uno va a estar en una posición del espacio diferente. Láseres de enorme potencia y enorme capacidad de concentrar esa potencia a 1000 kilómetros de distancia en el espacio, manteniéndose en órbitas bajas para no alejarse demasiado de la trayectoria de los misiles y en suficiente número para que de cualquier lugar que esté el satélite dando vueltas alrededor de la Tierra sea capaz de encontrarse en situación de fuego. Hoy día estamos hablando de algo que es ciencia ficción, pero lo que sí está claro es que por principio el sistema, el Golden Dome, tendrá menos dependencia de la Tierra de lo que tiene ahora Estados Unidos y por lo tanto en absoluto justifica, para cualquiera que conozca cómo funciona el Golden Dome, en absoluto justifica el apoderarse de Canadá o de Groenlandia.
Las razones para apoderarse de Canadá y Groenlandia no son más que las mismas razones que Julio César para apoderarse de la Galia, no hay otras. Es la gloria, el alcanzar la gloria, el celebrar un triunfo en las calles de Roma, todo este tipo de motivaciones que, por desgracia, hoy día vuelven a estar a la orden del día, en particular desde que Putin invadió Ucrania y ha traído la guerra desde los arrabales, desde los barrios pobres de la humanidad al centro de las grandes ciudades, ¿no? Eso es, por desgracia, la situación que vivimos y tenemos que acostumbrarnos a ello. Y es una situación en la que, ya lo hemos comentado más de una vez, la única defensa que tenemos es el civis pacem para bellum. El que Estados Unidos se incluya o se haya unido al eje del mal, como recuerdo que presidentes anteriores siempre hablaban norteamericanos siempre hablaban del eje del mal, de las potencias totalitarias, Rusia, China y Corea del Norte o Irán entraban en el eje del mal, entraban diversos candidatos. Ahora, hoy día, el eje del mal está formado fundamentalmente por Trump y Putin. Y me gusta decir Trump y Putin, porque no es ni Estados Unidos ni Rusia. Rusia, evidentemente, es un régimen totalitario, la población no va a salir con facilidad del enredo en el que está metido. Y afortunadamente, aunque Putin tenga alma de dictador, aunque Trump tenga alma de dictador, Estados Unidos no es una dictadura y cabe esperar que los mecanismos de compensación, los mecanismos democráticos mantengan a Trump en relativo influencia durante los próximos años. Seguirá hablando, evidentemente, pero poco más podrá hacer. Bueno, tenemos aquí unas imágenes, ¿no?, de las protestas en Minneapolis. Digo asunto interno, pero tiene su elemento geopolítico, ¿no? El hecho, ¿no?, de que este hombre incluso no disimula esa apariencia extraña, ¿no?, de su uniforme, de ese abrigo, que a muchos les recuerda a ciertas películas con un aspecto futurista dictatorial, pero lo llamativo es lo que gritan los manifestantes. Brown shirt, es decir, casacas pardas, es decir, camisas pardas, ¿no? Es una división interna del país, él la puede emplear, ¿no?, para ganarse más apoyo dentro del movimiento MAGA, pero puede perder también apoyos dentro del Partido Republicano tradicional, ¿no? Es decir, es algo que es complicado, porque tengo encuestas aquí que voy a poner un momentín. Solamente el 14% de los estadounidenses apoyarían una acción militar contra Groenlandia y solo un 30% comprarla, es decir, ni comprándola. Sí. Y más sorprendente de todo esto es que ni siquiera los votantes del Partido Republicano o los republicanos registrados apoyan esta invasión. A Trump en este momento no le importa nada, porque, quiero decir, ni siquiera esto le importa nada, porque él sabe que al final sus votantes le perdonan todo. Bueno, lo dijo. Ahora justificar esto, pero cada vez que Trump cumple una de sus amenazas, se dice, Trump no amenaza en vano, ¿no? Cada vez que no la cumple, se dice, Trump siempre se retira. Ninguna de las dos cosas es cierta. A veces cumple sus amenazas y a veces no. Y dependiente, fundamentalmente, él le ladra a todos y cuando ve debilidad, pues muerde, ¿no? Pero el pueblo americano está acostumbrado a que Trump diga cosas y luego aquello quede como se disuelva como un azucarillo en agua. Por poner un ejemplo reciente, al menos en 7 ocasiones diferentes, Trump aseguró que si Irán reprimía las manifestaciones de estos días con armas letales, atacaría a Irán. Lo dijo. Llegó incluso a decir, y eso es algo que debería ser imperdonable en una sociedad civilizada, llegó incluso a decirle a los iraníes, vosotros asaltar las instituciones que la ayuda está en camino. Se puede arrojar mejor una lata de gasolina a un incendio. La ayuda no estaba en camino. Y yo creo que a casi cualquier otro líder sobre la Tierra esas palabras le costarían prestigio. Pero en el caso de Trump todo el mundo sabe que habla por hablar. Y eso nosotros mismos también deberíamos de tenerlo en cuenta para no escandalizarnos demasiado, para no romper demasiadas cosas solo por lo que diga Trump. Lo que diga Trump al final, el 90% de las veces no son más que palabras. Juan, hay una palabra en Asturias que es baballada, un baballo, es el que dice muchas cosas sin sentido, ¿no? Es un baballo.
Pero, a ver, al final también hay esa frase, ¿no? No hay palabra dicha que no haga daño, ¿no? Aunque te arrepientas. Es decir, al final, claro, es difícil mantener una alianza cuando oyes estas palabras, aunque después vayan en broma, pero quedó ahí, ¿no? Es decir, cuando insulta, cuando te dice de todo, cuando lo pasa por escrito, porque en el plan de seguridad nacional se mete con los europeos mucho. Es decir, claro. Pero el plan de seguridad nacional no es más que una apología de Trump. No es del Estado, es suya. 7 veces de sí mismo y solo una vez de la Unión Europea. Sí, Tampoco hay por qué sacar. Y de Groenlandia ninguna, Juan. Y de Groenlandia ninguna, y de otras muchas cosas tampoco, y de la invasión de Ucrania menos. Es un plan que básicamente lo único que dice página tras página es que gracias a Trump los Estados Unidos viven mucho mejor, y que si quieren vivir mejor todavía, pues tienen que tener más Trump. Si se resume ese documento estratégico, yo he leído muchos documentos estratégicos en mi vida militar, y nunca he visto nada menos parecido a un documento estratégico que una apología de Trump firmada por él mismo. Soy el mejor, soy el mejor gracias a mis habilidades negociadoras, gracias a mi previsión, gracias a todo, gracias a cómo soy. Estados Unidos ahora es grande. El año pasado no, pero ahora es grande. Bueno, pues eso es lo que dice el plan. Y yo comprendo que los europeos no sonriamos para adentro con estas cosas, pero lo que sí que me gustaría explicar es que Trump pasará. No creo que sea un fenómeno repetible. Igual le releva a un republicano, igual le releva a Marco Rubio, pero no va a ser lo mismo. Esto se va a acabar con él. De la misma forma que el único emperador romano que quiso hacer cónsul a su caballo fue Calígula. Los demás tenían otros defectos, pero nadie volverá a querer hacer cónsul a su caballo, excepto Trump y Calígula, ¿no? Y eso hay que preservar. Lo que sí que nos une, no a Trump, sino a los Estados Unidos, que es un régimen democrático, que significa la esperanza de que cuando Trump desaparezca, cuando termine su mandato, venga alguien mejor. Significa también la esperanza de que si Trump quiere salirse demasiado, ¿no?, de los parámetros que su pueblo puede aceptar, alguien le va a decir que no, sobre todo el Tribunal Supremo, y si no, pues el Congreso o el Senado, que ya le enseñan de cuando en cuando los dientes. Hay que recordar que la primera votación, la segunda salió empatado, pero la primera votación en el Senado aprobó recortar los poderes de Trump en Venezuela, a pesar de que estamos hablando por un voto, donde ha conseguido un éxito claro, ¿no? Trump puede presumir de su ataque a Irán, de su ataque a Venezuela, puede presumir internamente. Son ataques que desde luego van contra la legalidad internacional. La legalidad internacional también no saquemos la cosa de contexto. Hay algo que apoya a Trump, que es que la legalidad internacional nacida en 1945 ha fracasado, se ha caído, y tenemos que encontrar entre todos un mecanismo para reemplazar la ineficacia de la OTAN, que no sea depender de la ética del presidente de los Estados Unidos, por supuesto. Claro, aquí estaba viendo ahora mismo un vídeo de Merz, que intenta explicar un poco lo que está pasando con esto de los aranceles del 10% que se imponen a los países que mandaron tropas. Y Merz, mira lo que dice esto. Aquí hay que... In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten die Zölle bezahlen. Esto que la causa de que los americanos paguen más tarifas, en resumen, lo que viene a decir es que el envío de tropas a Groenlandia fue pactado o establecido en la OTAN. Claro, esto rompe el relato, ¿no? Esto es cierto lo que dice Merz, pues no hay una amenaza contra Estados Unidos, es lo contrario, es hacer cumplir lo que él pide, ¿no? Desde luego no hay ninguna amenaza para Estados Unidos. Empezamos a recordarnos como Putin, que tiene 6.000 nucleares y se considera amenazado por Ucrania. No hay ninguna amenaza, no hay ningún país del mundo que quiera amenazar a los Estados Unidos. Eso es obvio, porque tiene con mucho el ejército más poderoso de la Tierra. Pero eso al presidente Trump no le importa nada. No, porque vive en su mundo para él. En el mensaje que has leído, dice, el gobierno noruego no le ha dado el premio Nobel de la Paz. Él sabe perfectamente
lógicamente, que el Premio Nobel de la Paz no lo da el gobierno noruego, pero claro. le da igual, ¿qué más da? ¿Qué más da si eso es verdad o no? Si nadie le va, por desgracia, entre sus seguidores, nadie le va a pedir cuentas. De hecho, hablando del mundo que vivimos, ¿no? Este mundo loco, este mundo convulso que nos toca vivir, en mi libro tengo esta imagen, porque claro, se nos olvida a veces, ¿no?, la cantidad de conflictos que tenemos abiertos. Este año y el anterior es de los que más guerras abiertas hay en el mundo. Parece que vivimos solamente fijados en el caso de Ucrania, pero tenemos guerras en todos los continentes y algunas que duran más de 2 años y 3. Por tanto, estamos hablando de conflictos ya muy, digamos, larvados, ¿no?, en todo el mundo, no solo en África. Sí, bueno, aquí hay que distinguir 2 tipos de conflictos. En el orden que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles, pues no había mecanismo para lidiar con ellas, no había mecanismo eficaz, entre otras cosas porque la Carta había antepuesto la soberanía de las naciones al derecho de los pueblos a no ser liquidados por su propio líder. Hacía falta que un Consejo de Seguridad siempre dividido acordara acciones concretas para poder intervenir en el ámbito de una guerra civil. El problema del año pasado es que esas guerras civiles han, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pero exageradamente ya el año pasado, han empezado a ser guerras internacionales. Y han empezado a ser guerras internacionales porque ya a nadie le ha avergüenzado sencillamente hacer la guerra. Esto era algo proscrito, algo que parecía del pasado, pero hoy día en las mejores familias prácticamente de todo el mundo, se reconoce la guerra como lo que en su día fue y había quedado prohibido, que es como la continuación de la política por otros medios. Algunos lo reconocen de facto como Rusia, pero no de iure. Estados Unidos es el primer país que lo reconoce de iure. Soy el más fuerte y por lo tanto me voy a quedar Groenlandia. Y se quedan tan anchos al decir esto, soy el más fuerte y por lo tanto el petróleo venezolano va a fluir solo a Estados Unidos. Soy el más fuerte y por lo tanto decidiré yo quién gobierna a Venezuela. Con absoluta independencia de que el régimen de Venezuela no merecía respeto alguno, nada de esto está en la Carta de las Naciones Unidas. Nada de esto ha sido dicho por ningún otro gobernante sobre la tierra desde el 45. Bueno, a lo mejor Putin sí, lo pensó. No. Putin siempre alega otras cosas. Él lo hace, pero no lo dice. Es por la historia. Él asegura que él no ha invadido Ucrania. No, eso es cierto, es verdad. Sí. Él asegura que no ha invadido Ucrania, él asegura que respeta el orden internacional, él asegura que los principios de la Carta de las Naciones Unidas son su norma de actuación, asegura que... Aquí en este texto lo dice. Todos los principios de los convenios de Ginebra. Putin no se opone a lo escrito, sencillamente no lo cumple. Para encontrar a alguien que diga esto es así sencillamente porque yo quiero y el orden internacional no me importa nada, hay que buscar a Trump. No ha habido... o no se me ocurre a mí. No. Es verdad que China, por ejemplo, siempre es muy respetuosa con la libertad comercial, con la libertad de los mares, ¿no? Y finge ser, no, la libertad de los mares no, es que se está tratando de quedar... pero en el resto de los lugares sí. Pero de palabra respeta todo. De palabra respeta todo. De hecho, mira, hablando de China, ¿no?, porque es el verdadero, digamos, adversario de Estados Unidos, yo no sé cómo valorará estos comportamientos de Trump, si lo toma en serio o le tiene miedo a lo que hace. Pero justo sale este estudio, ¿no? No sé si viste esta imagen, de la coordinación de cientos de barcos pesqueros chinos para ponerse haciendo una especie de muro en el mar de China. Esto duró tres días, esta maniobra, y se movieron miles de barcos para hacer un bloqueo naval civil. Claro, esto es un ejemplo, Juan, como marino, difícil de ver, ¿no? Es decir, no difícil de ver, esto es fácil porque se puede hacer y se hizo siempre, ¿no? Pero claro, ¿cómo enfrentar una armada a un bloqueo civil de barcos pesqueros? Bueno, la mar es muy grande y esa es la gran ventaja que tiene China. El otro día recuerdo en una entrevista en televisión española me dijeron, China, en cambio, así como Estados Unidos y Rusia están mostrando políticas claramente imperialistas, China no. Dije, no, eso es
pensamos los españoles que no, porque no tenemos mentalidad marítima y porque la expansión imperial marítima se está produciendo en el mar de China Meridional, ¿no? Está tratando de quedarse con un mar que no es suyo, basado también en derechos históricos, igual que puede hacer Putin en Ucrania. Y bueno, hasta el presidente Trump ha mencionado que ellos también mandaron barcos a Groenlandia al mismo tiempo que lo hacían los daneses. La historia siempre parece que ofrece una posibilidad de quedarse con algo del vecino. En algún momento de la historia algo fue mío y por lo tanto quiero que vuelva a ser eso. Pero el imperialismo chino es importante y está poquito a poquito está llevando a China a construir una flota de portaaviones que no se hace para defender el territorio propio. Los portaaviones son capaces de llevar el poder naval lejos. Para defender las costas chinas no hace falta portaaviones porque la propia China es un portaaviones inundible, con lo cual tiene muchas ventajas sobre esto. China ha demostrado además ser capaz de controlar todos los resortes del poder, porque es una dictadura y eso no se puede evitar. Las empresas chinas siempre sabemos que sirven al Estado, los barcos chinos sirven al Estado, algo que sería impensable en Occidente. Para China no es más que dar una orden y se va a cumplir. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día con China, no para hoy, que en este momento China, exceptuando en el mar de China Meridional, simula respetar las leyes internacionales, al menos las que le favorecen. Está claro que está dispuesto a apoyar a Rusia en Ucrania en su campaña de conquista, pero dice que esa campaña de conquista debe respetar la integridad territorial ucraniana. Nunca se ha movido de esas líneas y en ese sentido es como Trump, que lo que diga no tenga sentido, que sea imposible, que sea prácticamente contradictorio en sí mismo. ¿Por qué les va a privar de decirlo? Sí. Pues tenemos, claro, muchos escenarios podemos decir, claro, la teoría del loco de Kissinger y Truman era que, claro, el comportamiento podía ser cualquiera porque amenazaba cosas y algún día hacía alguna de las amenazas. Pero claro, tenemos un escenario en el que la gente ya no sabe, claro, a ver, por un lado, la relación entre Trump y Rusia o Trump y Putin, que ya pasó en el anterior gobierno con el impeachment, aquellos casos de la compra de votos de Facebook que se había hablado también, o esa presión de bots rusos en redes sociales, una buena relación con Rusia. Y algunos hablan incluso que quiere separar a Rusia de China, ¿no? Pero por otro lado, pone a Rusia en el bloque de los malos cuando quiere atacar Venezuela porque comercia con Rusia y con China, porque Groenlandia comercia con Rusia y con China, pero en el caso de Ucrania parece que no le importa. ¿Hay un tema en su mente de dividir zonas de influencia y que yo me quedo con esta zona, tú con esta y a ti lo que puedas de esta? Sin ninguna duda, eso es parte de su estrategia y está muy claro en el documento de estrategia nacional. Él consagra lo que él llama el corolario Trump a la doctrina Monroe, que viene a ser un cambio absoluto de aquello que Monroe predicaba, que era mantener a América, al continente americano, en manos de los habitantes del continente americano y libre del colonialismo europeo, mientras que lo que ahora predica Trump es mantener el continente americano colonizado por los Estados Unidos de América, ¿no? Pero esa es su prioridad estratégica. Dudo que sea suya, porque yo creo que es más profundo de lo que el propio Trump entiende la política exterior. Pero en cualquier caso es la estrategia que tiene aprobada y eso implica pues la división del mundo en zonas de influencia. América para él, probablemente esté dispuesto a tolerar una cierta expansión de Rusia en el continente europeo sin tocar a la Alianza Atlántica en este momento, ¿no? Y luego, en cambio, porque es sorprendente, pues ya digo que Trump, todo es contradictorio, en el documento estratégico dice América para mí y el Indo-Pacífico libre para todos. Bueno, pues esa es su política y hay que aceptarla como es, ¿eh? No tiene otra justificación que la de la fuerza. Pues tenemos un tema, Irán, que a mí me parece muy importante. Venezuela, ya hablamos previamente, incluso hicimos en el programa aquel del poder naval, un poco
la importancia del despliegue militar era que iba a pasar algo. La realidad es que fue un éxito, digamos, operativo el despliegue de los Delta Force y de los Night Stalkers, ¿no? Es decir, nadie puede dudarlo. El tema es, ahí, ¿qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe. Yo creo que tampoco lo tiene muy claro Estados Unidos, ni Venezuela, ni la oposición venezolana. Yo pienso que la que más claro lo debe tener, en mi opinión, es el régimen de Delcy Rodríguez, el régimen chavista, porque yo creo que ellos mismos se dan cuenta de que el tiempo corre a su favor. Las amenazas de Estados Unidos no se pueden mantener permanentemente. Sí puede seguir capturando todos los petroleros que no vayan a Estados Unidos. Eso está claro y esa es una guerra que el chavismo no va a dar. El chavismo va a entregar su petróleo. El chavismo también tiene claro que no podrá volver a relacionarse de igual a igual con Cuba, con China, con Rusia. Va a tener que cambiar. Y a cambio tiene claro de que el tiempo, a medida que van llegando inversiones de empresas, sobre todo norteamericanas, en el petróleo venezolano, la estabilidad de Venezuela va a ser un factor cada vez más importante y que si ellos se mantienen capaces de mantener esa Venezuela estable que necesitan los negocios de Trump, Trump desde luego los va a dar por socios buenos y va a considerar la falta de democracia en Venezuela como un mal menor. Yo creo que el chavismo pretende sobrevivir a esta crisis cambiando de piel. En vez de ser una dictadura de izquierdas, ahora van a ser una dictadura de derechas. Y nada más va a cambiar en Venezuela. Probablemente los que han salido del helicoide recientemente probablemente volverán a entrar, si no ellos entrarán otros. Y creo que en este momento la situación, desde luego, favorece a Estados Unidos, favorece al régimen venezolano y al único que no le favorece, lo mismo ocurre en Irán, es al pueblo venezolano. Pero yo mucho me temo que el pueblo venezolano, el pueblo iraní, el pueblo ucraniano, todos estos pueblos a Trump le traen absolutamente sin cuidado. Pues bueno, hablando de eso del helicoide, a mí me llama mucha atención el silencio que impusieron a los liberados. Aquí en España no pueden hablar, es una cosa que habría que ver por qué, ¿no? Ya sabes que yo temas de por eso, no. No porque no tenga mis propias ideas, pero sí. Me gustaría que mi mensaje pudiera llegar a todos. Sí. Una cosa importante es esto que voy a poner ahora mismo. Al parecer, Europa está organizando una represalia o una... Bueno, lo que muy bien comentabas, cuando Trump te hace una bravuconada no puedes achantar la cabeza, ¿no? Pues Europa está preparando 93.000 millones en aranceles de represalia contra Estados Unidos. Bruselas está preparando una respuesta comercial y de inversión a las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia e imponer aranceles a los aliados europeos. Es decir, claro, esto ya no suena, ya no es nuevo, esto ya hace 6 meses y 7 meses lo vivimos. Es decir, Trump está jugando con el arancel como un arma económica, es algo que yo cuento en mi libro, que es parte, digamos, de las herramientas, ¿no?, que existen a día de hoy en la guerra híbrida. No es nuevo, esto es el bloqueo comercial de los británicos a Francia, es decir, esto no es nada nuevo, pero claro, dicen por aquí en el chat que si se declara por el Tribunal Supremo estadounidense ilegal estas políticas arancelarias como arma, ¿qué le queda atrás? Claro, se le quita su sistema de presión a los países, ¿no? Sí, bueno, yo no quiero ser pesimista, pero creo que el Tribunal Supremo norteamericano tiene una responsabilidad enorme en este tema y buscará un camino para tirar por la calle del medio. Hay que recordar que 6 de los 9 jueces han sido nombrados por republicanos y aunque son vitalicios y por lo tanto ya no dependen de nadie, al menos 3 de ellos son bastante trumpistas. Los otros 6 no. Podemos contar con que los demócratas estén en contra, los 3 nombrados por demócratas, los 3 trumpistas estén contra y quedan los otros 3. Y yo creo que en general los jueces, que son personas en general serias, ¿no? Y ya digo, fuera del alcance en Estados Unidos, porque son vitalicios, ya están fuera del alcance de las directivas de la política, son personas serias y responsables que no van a hundir su país deliberadamente y encontrarán agujeros legales
para aceptar que los aranceles se ajustan razonablemente a la legalidad, probablemente aconsejando a Trump que haga las cosas mejor la próxima vez. Así que no esperaría demasiado, porque a estas alturas, y Trump lo ha dicho varias veces, si los jueces le quitan la razón en el tema de los aranceles, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cómo no puede devolver el dinero ya cobrado porque no lo tiene, ¿no? Por eso seguramente prevalecerá el instinto de responsabilidad que tienen estos jueces, que tienen un papel muy importante en el Estado, y la vida seguirá adelante. Por eso creo que Europa tiene que tomarse esto muy en serio y tiene que aceptar que en esta guerra comercial puede correr, si no sangre, puede correr dinero. Llega un momento en que es mejor enfrentarse a un enemigo, aunque sea un enemigo económico, es mejor enfrentarse a él que a las cesiones continuas que nunca van a ser suficientes, porque incluso si le diéramos Groenlandia, mañana pedirá las Canarias. ¿Y entonces qué hacemos? Sí, sí. Ahí no tengo dudas ninguna. Pues nos queda muchos temas que tratar. Voy a preguntar sobre Irán, ¿no? Como bien comentaste, ¿no? Irán amenazó. Hubo ahí una llamada del ministro de Asuntos Exteriores iraní diciendo que no iban a matar a nadie en juicio, porque matar gente mataron cientos o miles. Miles. La cantidad yo no sé cuál es, si es 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, pero fue una aberración. Estados Unidos parece que le convencieron, pero a la vez que dicen que le convencieron, envía un portaaviones desde el mar de China hacia la zona, ¿no? Pero Netanyahu tampoco parece que esté mucho por la labor. No, parece que no interesa tampoco que caiga ese régimen rápidamente. Entonces, claro, la situación de Irán se le invita a rebelarse, se le invita a la gente a seguir protestando, pero se les deja tirados. Porque lo que buscaban era desestabilizar más Irán, más que realmente acabar con el régimen. Sí, bueno, las protestas no, a pesar de lo que dice Teherán, las protestas no las organizó Estados Unidos. No, son populares, sí. Son protestas populares debido al fracaso económico que supone Irán. En general, el régimen de Teherán afronta estas protestas redirigiéndolas. Cuando tiene un movimiento de contestación importante en la calle, lo dirige de cara al exterior y tiene un rifirrafe con Israel y consigue que la gente salga a la calle a gritar muerte a Israel, muerte al gran Satán, muerte a Estados Unidos, en lugar de protestar por el velo islámico o por el precio de la gasolina. Esa es la estrategia habitual de Teherán. En este caso, por estar debilitados después del último enfrentamiento con Estados Unidos e Israel, un enfrentamiento que comienza seguramente porque al levantarle Rusia el estatus de Estado paria, Irán se sintió fuerte, recibió armas rusas, recibió apoyo verbal ruso y sintió que era capaz de mandar a sus proxies a combatir contra Israel. Mandó a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes y a los grupos proiraníes, a los grupos chiíes en Siria, todos ellos juntos a atacar a Israel, y cuando fracasaron ellos, salió el propio Irán al ruedo y recibió 3 duras cornadas de Israel y una más de Estados Unidos. Luego, en este momento, salir a agregar, organizar algo contra Israel para distraer al pueblo iraní de sus tribulaciones, pues no era el momento, y eso es lo que ha hecho que este pueblo ilusionado, creyendo ver debilidad en el régimen, saliera a la calle. Trump, evidentemente, con la irresponsabilidad que le caracteriza, prometió ayuda. La ayuda está en camino, fueran sus palabras, a saltar las instituciones, ¿no? Y eso evidentemente no contribuyó a tranquilizar la situación. No es que Trump sea el culpable de este asunto, porque esto, insisto, es una revolución interna. La reacción de Trump es irresponsable, pero el problema ya estaba allí. Cuando Trump dice eso, amenaza con atacar Irán si matan a los manifestantes. Ha habido varios miles de muertos. El propio régimen iraní reconoce 3.000 muertos y bueno, hay gente que estima que las cifras pueden haber sido mucho más altas. Pero hay varios miles de muertos y Trump no ha hecho nada. A la hora de justificar esta marcha atrás, como siempre, Trump busca o pone el nivel de la victoria en un sitio donde lo puede conseguir. Y entonces ha conseguido que Irán
no ejecute a los manifestantes detenidos. Serían un porcentaje de los muchos ya que ha matado. Una gota de agua, pero una gota de agua que le permite a Trump salvar la cara. He conseguido que no ejecuten a los manifestantes detenidos y con eso se da por satisfecho. ¿Por qué no puede atacar Trump Irán? Porque atacar ¿qué? En este momento, cualquier ataque a Irán, teniendo en cuenta que el régimen siempre acusa a Israel y a Estados Unidos de haber organizado las manifestaciones, significa darle la razón al régimen. Y esa es una base importante que podría ser compensada si consiguiera un blanco que justificara esa acción. Pero ¿cuál es ese blanco que podría justificar esa acción? El propio Jamenei estará escondido, no es tan tonto como Maduro, que se fue a dormir a su cama mientras los portaaviones americanos merodeaban por fuera, ¿no? Jamenei estará probablemente ilocalizable y si está localizable en algún sitio será un sitio donde Estados Unidos no pueda permitirse atacar debajo de una gran mezquita llena de fieles o debajo de la clínica de maternidad más populosa de Teherán. Por lo tanto, Teherán, lógicamente, podría estar incluso en la central nuclear de Bushehr, que no se puede atacar porque se crearía otro Chernobyl. Por lo tanto, si el mismo Jamenei no puede ser atacado, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer más que echar leña al fuego que para parar esa matanza. No se puede defender a los civiles represaliados o los civiles asesinados por el régimen, no se les puede defender desde el aire. Yo recuerdo que en 2011 lo intentamos en Libia, cumpliendo órdenes además de Naciones Unidas, y aquello salió fatal. La situación. Nadie ganó con los ataques de la ONU, de la OTAN, pero con banderas de la ONU a Libia. No se puede hacer eso. Sencillamente, desde el aire nadie puede distinguir si el barbudo de la izquierda es un fanático defensor de Jamenei o es un ciudadano harto de la pobreza que se enfrenta al propio Jamenei. No se puede hacer nada. Sus socios, tanto los países árabes como Israel, que conocen la zona, ya le advirtieron a Donald Trump que no había nada que hacer en esas manifestaciones, que incluso puede ser contraproducente porque derribar el régimen desde fuera o contribuir a derribar al régimen desde fuera sin que haya nada que lo pueda sustituir, y eso es algo que hemos visto en Venezuela. Estados Unidos ha aceptado como sustituto del régimen totalitario de Maduro el régimen totalitario de Delcy. Bueno, pues de Delcy Rodríguez, pero no hay nadie con quien negociar en Irán. Y entonces lo menos malo que podría salir de aquello es que triunfe la revolución sobre el régimen, pero hay enormes cantidades de defensores del régimen. Lo más normal que podría salir de aquello es una guerra civil. Y si recordamos lo que pasó con la guerra civil de Siria, donde no había bando bueno, donde el mundo se llenó de refugiados, donde se exportó terrorismo a muchas regiones del globo, y a pesar de que era una región que solo tenía la cuarta parte de población de la que tiene Irán y que no tenía acceso al petróleo, no intervenía tanto en la economía mundial, aquello fue un fracaso sin límites. Entonces Trump no quiere ser responsable de ese fracaso sin límites y esta vez ha reaccionado bien, se ha contenido y ha dicho, bueno, me doy por satisfecho con que Irán no ejecute a los detenidos. Bueno, es poco lo que ha pedido. Bueno, los matará mañana, es decir, pasado los matará mañana, eso no cabe ninguna duda. Y si no los mata, puede hacer hasta cosas peores con ellos, porque las cárceles iraníes no son mucho mejores que la pena de muerte. Pero en cualquier caso, lo que sí que es bueno es que no se haya metido en ese berenjenal el presidente Trump, porque no iba a salir nada bueno de esa intervención. El poder militar es una herramienta útil para ciertas cosas y una cosa es extraer a Maduro de Venezuela, algo que se puede hacer de una manera relativamente limpia, gracias a la propia imprudencia de Maduro, que no solo provocó al presidente norteamericano, sino que se fue a su cama, lo cual es inaceptable. Hay que recordar la vida peregrina que tenían Saddam Hussein o Gaddafi en su día, que era absolutamente imposible de saber dónde iban a pasar cada noche. No lo sabían probablemente ni sus mujeres ni sus hijos, ¿no? Bueno, ese Maduro
cayó en la imprudencia y le costó la detención, y bien está que sea así. Pero ese poder militar que ha resuelto el problema de Maduro, solo el de Maduro en Venezuela, no puede resolver todos los problemas del mundo, por desgracia o por suerte, eso no sabría yo decirlo. Y uno de los problemas que hoy día no puede resolver es el de Irán, no sin mandar a 2 millones de soldados norteamericanos a ocupar aquella tierra, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día esas medidas están muy lejos de lo que cualquier país puede hacer, incluida Rusia. Hay que recordar que Rusia es incapaz de incrementar las cifras que tiene desplegadas en Ucrania a lo que necesitaría para ganar esa guerra, sencillamente porque la sociedad rusa, que traga con todo, no está por la labor. Sí, sí. Me voy a poner un vídeo. Este es Erdoğan. İkinci Cihan Harbi'nden bu yana belki de en kaotik, en belirsiz günlerini yaşıyor. Bueno, para los que no sepan turco, yo soy uno de ellos, dijo lo siguiente: el mundo está experimentando lo que puede ser su periodo más caótico e incierto desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que los problemas existentes se profundizan y se vuelven más graves, cada día se suman otros nuevos. Parece que sigue tambores de guerra y que ha leído Un mundo convulso. Es decir, la verdad que él es parte también, ¿no? Esto no podemos olvidar el papel de Erdogan en este pues sí, mundo, ¿no? él es parte de todo esto, pero hoy cada uno se queja de lo que hacen los demás en lugar de tomar nota y no hacerlo él, ¿no? Erdogan en este momento no es el gran protagonista de los males del mundo, tiene muy por encima de él, sobre todo a esta extraña pareja que forman a los presidentes Putin y Trump, pero tampoco tiene por qué dar lecciones a nadie. Sí. Pues si quieres, Juan, pasamos a las preguntas del público, que tenemos sí, muchas claro, preguntas, claro. Y vamos a ir dando también soluciones a sus dudas. ¿Trump está metiendo miedo con la invasión o compra de Groenlandia para conseguir otros propósitos? Bueno, la trascendencia suya como presidente, ¿no? Sí, desde luego está metiendo eso, es verdad. ¿Cuáles son esos propósitos? Es la dificultad de poder asegurar exactamente qué es lo que tiene alguien en la cabeza, alguien como el presidente Trump. Pero yo creo que en general, detrás de los propósitos de Trump siempre está Trump. Trump pretende sencillamente alcanzar un estatus de semidios en la sociedad norteamericana que le permita saltarse las normas constitucionales a la hora de hacer aquello que le venga en gana. Él pretende dejar un legado histórico que le ponga, no lo invento yo, lo dice él, muy por encima del resto de los presidentes norteamericanos, muy por encima de todas las personas que ha habido en la OTAN, muy por encima de cualquier político mundial de cualquier época, muy por encima de nuestro Señor Jesucristo si se deja, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todos los de Trump, es esa necesidad que quizás sea patológica, yo no soy médico, de sobresalir, y eso le obliga a tocar todos los palos, a tocar cada instrumento, todos a la vez, tenga o no sentido la melodía que vaya saliendo. No dejará de hacerlo hasta que sus propios correligionarios le vayan poco a poco restando ese poder que hoy tiene casi sin cuestionar, con las pequeñas mayorías que tienen el Congreso y el Senado, y también con la comprensión que suele encontrar en el Tribunal Supremo, donde hay una clara mayoría conservadora. Preguntaban, bueno, antes sobre Siria, ¿no? Lo que está pasando con los kurdos, la batalla última de Alepo, con unos combates ahí en Alepo, y si Estados Unidos, vi vídeos de presencia de soldados estadounidenses hablando con kurdos y con árabes, bueno, con el ejército nuevo de Siria, ¿no? Que es el antiguo ejército árabe. ¿Ahí Siria hará lo mismo Trump, dejarlos abandonados a los kurdos, o esta vez luchará por el control de esa zona? No, él prometió, una de las cosas que prometió y no ha terminado de cumplir es abandonar Siria, es marcharse de Siria. Acabará haciéndolo, evidentemente, sus soldados ahí son vulnerables y la razón fundamental de su presencia, que era la lucha contra el ISIS, ya no es tan crítica, no tan crítica sobre todo desde que terminó la guerra civil. Y yo sospecho que sí, los kurdos que han sido aliados ocasionales en esa guerra contra el ISIS de Estados Unidos, pagarán la factura. No es la primera vez y no solo ha sido Trump, pero no es la primera vez que
los socios de Estados Unidos pagan, por así decirlo, la factura, y qué decir de lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente en Afganistán. No solo, además, es un problema de Estados Unidos. Rusia también ha dejado tirada últimamente a Siria, a Venezuela y en la práctica también a Irán, que al final los poderosos, la alianza con los poderosos no siempre es un buen negocio a largo plazo, y eso es algo que todos los grupos de poder sobre la Tierra deberían tenerlo en cuenta. ¿Cómo ve el almirante la compra de las BAN y qué uso le ve en el actual panorama operativo? Bueno, comentas un poco que en Canarias no valen para un combate, digamos, naval, ¿no? Son más bien para lo que son, de patrulla, como dice su nombre, ¿no? Sí. El BAM, el buque de acción marítima, es un nombre que encontró la Armada ad hoc ya hace algunos años, para designar a los patrulleros de altura. Un patrullero de altura es una herramienta que el Estado necesita para lo que es. No es un buque de guerra, evidentemente, y tiene todas las prerrogativas de un buque de guerra en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, pero no es un buque de combate. No tiene más que un cañón, en la práctica tiene un cañón de 3 pulgadas que le sirven para ponerse al lado de un mercante y decirle o para usted o le disparo primero por la proa y luego al final no le sirven más que para funciones de tipo guardacostas dentro de lo que en España supone el concepto de guardacostas, que está dividido en funciones de muchos ministerios y en muchas zonas. Y eso es lo que es el BAM. No tiene algunas virtudes como buque, es un barco grande, aguanta bien la mar y tiene muy poca dotación. Por lo tanto, es económico de manejarse. Si lo queremos confundir con un buque de guerra, nos equivocamos. Evidentemente, no es eso, no es ese su papel, no está previsto que forme parte de las escuadras. Si hay críticas me voy a meter en camisa de 11 varas en este asunto por una vez, ¿no? Las críticas que se hacen a los BAM desde muchos ángulos, sobre todo desde los aficionados a temas militares, desde los aficionados a las marinas de guerra, de los aficionados al material militar, básicamente solo tienen una justificación: son barcos muy caros. Para lo que dan, son barcos muy caros. Yo ahí, si uno quiere comparar estos barcos con las corbetas que se han hecho para Arabia Saudí, pues dice, ¿por qué nuestros barcos son tan caros comparados con otros que tienen mucha más capacidad de combate? Bueno, evidentemente una buena razón para ellos es porque España los produce y por lo tanto necesita equilibrar las cuentas de Navantia. Navantia tiene que sobrevivir y tiene que tratar de presentar precios competitivos en el exterior, y a veces pues las facturas de los barcos que hace para la Armada se encarecen por esto. Y lo digo con todo el cariño para Navantia, pero es una realidad que todos tenemos que entender. Desde que la Organización Mundial del Comercio prohíbe las subvenciones, pues una manera de subvencionar a las empresas que se dedican a la industria de defensa, las únicas que pueden admitirlo, es comprar material militar a unos precios poco competitivos internacionalmente. Y esa es lo que las personas que critican a los BAN deberían tener en cuenta. Vienen a ayudar a equilibrar las cuentas de Navantia, y gracias a ellos Navantia puede fabricar otros barcos como fueron los destructores australianos y las fragatas noruegas o las corbetas saudíes, y venderlos a un precio competitivo en un mundo donde esto es muy difícil, porque hay países que fabrican buenos barcos de guerra con la mitad de derechos laborales que tienen los ciudadanos. Claro. O sea que eso es lo que la gente debe ver. Es un buen patrullero de altura, sí, sale caro, pero hay razones para que sea así. Claro, es como todo, sale más barato un coche chino que un coche europeo también, claro. Sí, hay otro aspecto que yo no sé si hemos comentado alguna otra vez, pero a la gente, a esos aficionados a la estrategia naval y a los medios militares, les encanta ver barcos pequeñitos muy bien armados. Es algo que
Las corbetas son muy atractivas porque son barcos pequeños, erizados de armas, como eran los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, ninguna marina seria hoy día, las que las tenían, están deshaciendo de ellas, construye corbetas. Francia se acaba de dar de baja en el programa europeo, que seguramente no saldrá adelante, y hasta los países que apostaban más por una marina costera, como es el caso de Suecia, pues han ido dejando de lado ese concepto, puesto que lo que hoy día se pretende en la guerra naval es proyectar el poder naval sobre tierra, ¿no? Es un combate entre buques que cada día carece más de sentido y mucho más en un mundo donde dominan los submarinos, ¿no? A la hora de proyectar el poder naval sobre tierra, uno necesita misiles balísticos, probablemente. Hoy día misiles de cruceros, lo que hay fundamentalmente, misiles de crucero de 1000 millas de alcance, que necesitan unos lanzadores verticales que no caben en barcos pequeños, pero en el futuro la cosa será más importante todavía. Seguiremos necesitando barcos más grandes cuando de esos misiles de cruceros vayan siendo sustituidos por misiles balísticos de largo alcance, posiblemente hipersónicos, que son de mayor volumen y necesitarán mayor espacio a bordo. La guerra del futuro no invita a barcos más pequeños, no hay ningún país que los esté haciendo, y aquellos que todavía estén pensando, yo creo que ya lo hemos comentado, en el viejo eje estratégico Canarias-Baleares Estrecho, deberían recordar que ese eje estratégico tenía sentido cuando las armas de los barcos tenían 10 kilómetros de alcance. Una vez que tienen 1000, hay que empezar a pensar de otra manera. Pues mira, tenía ganas de preguntarte hace tiempo sobre el clase Trump, este battleship. Él había dicho hace tiempo lo de que le gustaban los acorazados. Entendíamos todos que era el acorazado de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente lo que buscaba era un barco grande, muy bien blindado, ¿no? Y sacan este modelo que no sabemos si lo van a fabricar, si solamente es una idea, pero viendo un poco el detalle, ¿no?, técnico del barco, ¿no?, un poco todo lo que va a ir armado, claro, parece que está pensado para ser una plataforma de ataque, ¿no? 128 celdas, sistemas de cañón de Gauss, ¿no?, de cañón electromagnético, láser, que serían para la interceptación, ¿no?, para esos sistemas antiaéreos. A priori, bueno, es un barco muy grande, pero tiene una capacidad de ataque potente, ¿no? Porque lo que yo oí, o leí, mejor dicho, es que quiere cambiar la estrategia de Estados Unidos. En vez de protegerse de las flechas con un escudo antiaéreo, quiere destruir al arquero, ¿no? Es decir, atacar desde lejos a los barcos chinos, ¿no? Sí, es un tema muy interesante por muchos aspectos. En primer lugar, porque Trump nunca dijo acorazados. Esa es la traducción española de la palabra battleship. Claro, que es barco principal, justo. Es barco de combate, battleship, barco de batalla. Esto, algo que en Estados Unidos son hoy día los destructores y los cruceros, que les llaman combatientes de superficie. Por lo tanto, no estaba pensando en un acorazado lleno de gruesos costados de acero como los de la Segunda Guerra Mundial, sino en un battleship, en un buque de batalla más grande que los actuales, más poderoso. ¿Qué es lo que pasa? Trump toma esta decisión en el mismo momento en que la Marina de los Estados Unidos, la Marina norteamericana, estudiaba cómo combatir contra China. Lo que tiene Estados Unidos a la hora de imponer su voluntad en el Caribe sobre Venezuela no tiene ningún problema, o en Groenlandia. Pero tiene una tarea pendiente que es ese enfrentamiento hipotético con China en el mar de China Meridional, en torno a la isla de Taiwán o más al sur, en el que podría estar en juego, si es que llega a decidirse por medios militares, la supremacía global. La Marina norteamericana ha adoptado, o había adoptado hasta hace 10 minutos, la aproximación opuesta a la de Trump, que es la de repartir los huevos que hoy día tiene puestos en la cesta de los portaaviones en un montón de cestas más pequeñas. Llenar, por así decirlo, la mar de buques más baratos. No serían nunca pequeños del todo, puesto que, insisto, necesitan misiles balísticos, pero hacer muchas más plataformas de combate más baratas para sustituir o para compensar la actual vulnerabilidad de sus portaaviones.
naciones. Cuando Trump decide que en vez de eso va a poner todos esos huevos en cestas más grandes, contradice a la filosofía que prevalece en la Marina norteamericana. La Marina norteamericana es verdad que se ha equivocado mucho desde los años 90. Todo lo que ha hecho después de la Early Work, todos los buques de combate de superficie que ha hecho después de la L-Book le han salido mal. Los últimos han sido las fragatas Constellation, pero antes habían caído los destructores de la clase Thunwell y también habían caído los Little Combat Ships. Por lo tanto, no tiene mucho de qué presumir a la Marina norteamericana. ¿Tiene razón Trump? ¿Tiene razón el pensamiento oficial del Pentágono antes de Trump? Es difícil de saber, pero depende sobre todo del desarrollo de la tecnología. La idea de Trump de poner los huevos en el mismo cesto y protegerlos mejor le aproxima a los buques de la clase Trump al valor de los portaaviones. ¿Qué problema hay? ¿Pueden defenderlos mejor de un ataque de decenas, centenares de misiles balísticos que puede lanzar China, porque China es un portaaviones inhundible? Y aunque ellos lancen, es verdad, primero sus armas sobre China, aunque traten de matar al arquero, hay demasiados arqueros en China para en una guerra convencional poder matarlos a todos. Y al final la respuesta sería un gran número de misiles balísticos. Los misiles balísticos hoy día son muy ineficaces contra blancos móviles porque su misma velocidad les impide ver, por así decirlo, ioniza el aire, les impide ver, pero eso puede mejorar de cara al futuro. Y entonces el juego, por así decirlo, lo que necesita Estados Unidos para desarrollar para defenderse de estos misiles balísticos es el láser. Un láser de gran potencia puede funcionar dentro de la atmósfera. Nadie puede decirlo en este momento. No hay pruebas. Está en los límites de lo que es de lo que son las leyes de la física, porque la misma potencia de ese láser, una potencia gigantesca, porque no se trata de enfrentarse a un dron a 1000 metros, sino de enfrentarse a 30 kilómetros a un misil que se aproxima a 5 Mach de velocidad contra el buque propio. ¿Eso va a ser posible o no? No lo sabemos. Y si eso no es posible, estos buques de la clase Trump no tienen sentido. Y probablemente lo que ocurra a medio plazo es que al final ninguno de estos buques de la clase Trump se produzca, se llegue a construir, será un fracaso más en los planes de la Marina norteamericana. Y en este momento, con la tecnología actual, ese papel de poner lanzadores de misiles balísticos a gran distancia de la costa china, lo vayan a llevar a cabo quizás submarinos nucleares modificados de la clase Virginia, que ya están en esa tesitura. Otra cosa que venía en este barco, aparte de los láser y los misiles, es el cañón de riel o electromagnético de Gauss, ¿no? Depende de las distintas versiones, que, por ejemplo, dicen que ya Japón está experimentando con más éxito que Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos también experimentó. Hice un programa hace tiempo sobre ellos, que invito a ver a la gente, pero ¿podríamos ver qué ventajas tiene este cañón respecto al cañón tradicional? Sí, claro, los proyectiles serían impulsados por un campo electromagnético en lugar de por pólvora. Eso permite que el cañón tenga mejor rendimiento, mayores alcances de fuego y en última instancia hasta incluso un precio menor y menos espacio a bordo al ahorrarse las cargas impulsoras. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos ha trabajado con estos cañones y encontró que realmente desde el punto de vista de la capacidad de combate de la Marina no aportaban nada, porque al final a uno le da igual si un cañón alcanza 20 kilómetros o 40. Hoy día esas distancias están ya en la mar, en tierra evidentemente es diferente, pero en la mar están ya muy superadas. Japón, a pesar de todo, ha seguido las investigaciones pero más que nada, sin esperar de esto un cambio radical de la táctica naval, sino una mejora incremental de la artillería de los buques. Y en ese sentido es posible que al final acabe teniendo éxito, pero no va a cambiar la capacidad de combate. A ver qué preguntas tenemos en Twitch, enamorada. ¿Y si Groenlandia es la excusa para abandonar a los europeos por una alianza con Rusia? Igual es muy realista esto.
Bueno, es una posibilidad, aunque por supuesto traída por los pelos. En Estados Unidos hoy día, tanto en la calle como sobre todo en la clase política, la OTAN es una institución muy aceptada. En los últimos presupuestos de defensa, creo recordar, del año 24, se incluyó una cláusula exigiendo a los presidentes del gobierno, evidentemente estaban pensando en Trump, no abandonar la Alianza Atlántica sin permiso del Congreso y el Senado, que no se lo va a dar. O sea que entonces pudiera ser que en lugar de marcharse de la OTAN, pudiera ser que un maquiavélico Trump dijera, bueno, pues invado Groenlandia y seguirán todos los demás, con lo cual no necesito el permiso del Capitolio para hacer este cambio de orientación estratégica. Bueno, yo personalmente no lo creo. Creo que a Trump le falta profundidad. Creo que además él se da cuenta de que a pesar de que lleva un año entero tratando de abandonar a Ucrania en beneficio de Rusia para mejorar las relaciones en Rusia, el cambio de opinión de los norteamericanos ha ido justo en sentido contrario. Hoy hay más apoyo a Ucrania del que había entonces, quizá porque hasta incluso los seguidores más furibundos de Trump, los que yo llamo trumpérrimos porque son más trumpistas que Trump, hasta eso se dan cuenta de que el presidente Putin le está tomando el pelo a su ídolo y no lo aceptan con facilidad, ¿no? Yo creo que las cosas no van en absoluto tan lejos y lo que pretende Trump sencillamente es mostrarse por encima de los demás mortales, demostrar que su voluntad cuenta más que cualquiera de las reglas que se den en el mundo, que los deseos de las demás naciones, incluso que los deseos del propio pueblo norteamericano. Es algo que no se da con frecuencia en la naturaleza, pero yo estoy convencido de que si viviéramos hace 2000 años ya habría nombrado, ya lo he dicho, a su caballo cónsul o senador por algún estado. Uh-huh. Vamos a ver, un par de preguntas finales. Preguntan, ¿hasta qué punto es viable que Estados Unidos se enfrente a sus aliados militarmente, sabiendo que aún ganando, a la misma vez pierde al asumir el coste económico y político de dicho enfrentamiento? Bueno, yo desde mi punto de vista, por mucho que gane en Groenlandia, pierde el único aliado fiel que tiene, que es Europa. O sea, lo demás son... Trump sabe perfectamente que Groenlandia está mejor defendida, si eso se trata, por 32 que por uno solo y con 31 en contra, además de Rusia y China. Sería ponerse al mundo por montera. Todos los aspirantes a emperador de la historia de la humanidad han sentido la necesidad de tener aliados. Esto, cuando Carlos I de España se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se tenía que enfrentar por fuerza a Francia, se tenía que enfrentar al Imperio Otomano, se tenía que enfrentar a los protestantes, al movimiento protestante en Europa, y siempre buscó la alianza de alguien más o menos a gusto. En buena parte de prácticamente durante todo su reinado quiso la amistad con Portugal, durante buenas épocas admitió también la alianza hasta con la Inglaterra de Enrique VIII, ¿no? Uno no puede conseguir ponerse mundo por montera sin ningún aliado. Trump renuncia a sus aliados porque posiblemente ni siquiera le importa el éxito a largo plazo de su imperio. Él es inmediato, reacciona de una manera a veces... cuesta decirlo, ¿no? Porque tiene asesores, algunos de ellos válidos, ¿no? No todos, hay algunos que no mejoran mucho el caballo incitatus, pero tiene asesores válidos y a pesar de todo a veces reacciona de una manera infantil, como es en el caso de Groenlandia, que realmente lo que él consigue en el mundo y también en Estados Unidos, yo soy seguidor frecuente de la prensa norteamericana, todo el mundo se ríe de él y no le importa. No le importa. Él quizás prefiere que hablen de él aunque sea mal. Sí, yo creo que el tema es que le gusta que sea el centro de atención. Ahí va. No le importa la forma, ¿no? Es muy llamativo todo. ¿La toma de Groenlandia por la fuerza sería también vista como la toma de los Altos del Golán y Monte Hermón? No creo que se parezca en nada a la situación.
No se parece en nada, entre otras cosas porque desde los altos del Golán se atacaba a Israel, ¿no? Y eso da una justificación que, vale, no encaja en la legalidad internacional, que prevalece la integridad de las fronteras, pero desde los altos del Golán, desde el Líbano, Hezbollah atacaba a Israel y, por lo tanto, siempre estamos hablando de un problema diferente. Groenlandia pertenece, es parte de un país aliado de Estados Unidos que ha compartido sufrimientos con las tropas norteamericanas en Irán, en Irak, en Afganistán. A un país que en absoluto supone ninguna amenaza para nadie. Y eso es lo que lo hace más arbitrario. Pero además también hay algo que a la hora de valorar esta intervención militar que no se va a producir, habría que tener en cuenta, y es que, vale, intervengo allí, imaginemos que sin sangre los soldados daneses y los europeos que pueden estar allí son devueltos a sus casas, y luego ¿qué hace? Nombra un gobernador militar, encierra a los inuits en un campo de concentración, les priva de sus derechos, les manda a una reserva en el norte de Alaska o en el norte de Groenlandia, les niega el derecho al voto. Todo eso la institución democrática norteamericana no lo va a consentir. Los jueces norteamericanos aceptarán las demandas de los nativos de Groenlandia para que se respete su derecho al voto, y su voto es contrario a la anexión. Si Trump de verdad quiere Groenlandia, solo puede hacer una cosa, que es convencer al pueblo groenlandés de que merece la pena conseguir la independencia, y luego, una vez que sean independientes, convencer a los propios groenlandeses de que les conviene asociarse de alguna de las maneras que permite la ley norteamericana, que son muy variadas, desde lo que prevalece en el Pacífico hasta el propio Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De cualquiera de esas maneras integrarse. Lo que está haciendo ahora, en cambio, es tirar piedras sobre su propio tejado, porque no le está cayendo nada simpático en este momento a los habitantes de Groenlandia. Por lo tanto, la única solución real para este problema se está alejando con todo lo que le hace Trump, si es que eso pudiera llegar a importarle algún día. Cuando habla de comprar un territorio, el propio Trump, y es verdad que eso ha ocurrido en la historia, tiene que darse cuenta de que los territorios, cuando se vendían, eran propiedad de las coronas, y ahora son propiedad de los pueblos. No puede Dinamarca vender parte de su territorio porque no es suyo, de la misma forma que no puede Zelensky ceder Zaporilla a Putin, porque no es de él, es de las personas que viven en Zaporilla y que tienen derecho a escoger su futuro, igual que todos los demás, ¿no? Y eso es algo que son matices que a Trump no le importan, pero que estoy seguro de que sus propios colaboradores saben perfectamente que lo que está haciendo en este momento Donald Trump es la manera más segura de no tener nunca Groenlandia bajo el paraguas de los Estados Unidos. Bueno, que vemos imágenes de los groenlandeses. ¿Alguien dirá que son pocos? Que son pocos los groenlandeses. Sí, pero son pocos, pero tienen los mismos derechos que si fueran muchos. No, pero me refiero en la protesta, que parece poca gente, es que son pocos, claro. Sí, efectivamente, sí, está claro. Su mayor ciudad tiene 20.000 habitantes, eso no da para... Oye, espera, quería poner esto aquí, una imagen un poco de las protestas, ¿no? Claro, pues yo creo que hay una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto, pero sí tiene que ver con un tema que podemos hablar un día sobre las necesidades, ¿no?, de la Armada. Hablan si al final la Armada va a tener un catobar o no. Yo creo que es si desea un catobar o no, porque tenerlo o no tenerlo no depende de la Armada, ¿no? No, evidentemente. La Armada estará encantada de que le den todo lo que pueda pagar el gobierno español en su beneficio. Y efectivamente, a la hora de plantearse un portaaviones para el futuro, necesitamos pensar en qué tipo de portaaviones queremos, y yo creo que Navantia ya está haciendo los estudios necesarios para hablar de precios, de desplazamientos, de lo que implicaría uno u otro, sabiendo que la tecnología, por supuesto, avanza y que no estamos hablando de un portaaviones para los aviones que vuelan hoy, sino un portaaviones para los aviones que vuelen dentro de 20 años. Es un estudio técnico que hay que hacer, y desde luego no será por parte de la Armada la que niegue o la que reduzca sus propias posibilidades, pero bueno, el país es lo que es y tendrá el dinero que tenga para eso. Pues muchas gracias, Juan, y recordar a la gente que vivimos unos periodos
de tambores de guerra, ¿no? Que suenan ahí los tambores de guerra, como cuentas en tu libro. Y si quieres decir algo al público como despedida final. Yo creo que sí, que lo que vemos puede llegar a abrumarnos. Y no nos cuesta recordar que la mayor parte de las veces son solo palabras. Al final, el presidente Trump tiene las manos atadas en muchas cosas por las promesas electorales que ha hecho, por las elecciones de noviembre, por los jueces y los congresistas y senadores norteamericanos. Todas las amenazas que oímos de su boca hay que tomárselas como lo que son. Y hay que recordar que 7 veces le dijo a Irán que si mataba a un solo manifestante tendría respuesta armada por parte de Estados Unidos, y no la ha tenido. Es verdad que capturó Maduro, pero es la excepción que confirma la regla. No tenemos por qué vivir angustiados. Europa y el mundo tienen mecanismos suficientes para asegurar que no se produzca la catástrofe que hoy día todos parecemos querer pensar que puede existir, y que piensen siempre, cada vez que oyen a alguien diciendo lo contrario, cada vez que, lo he dicho alguna vez aquí, cada vez que escuchan a alguien diciendo que estamos al borde de la guerra mundial, al borde del apocalipsis, cada vez que escuchan a los muchos Nostradamus que proliferan por las redes en España y en otros países, les pregunten: ¿usted dónde vive? Porque si usted vive en Madrid, no me creo nada que usted crea que va a haber una catástrofe global recientemente. Hasta que no nos lo anuncie alguien que se haya ido a vivir al desierto de Atacama, creo que todos podemos estar tranquilos. Bueno, y cuando alguien critica a un país y a una Unión Europea y vive en ella en vez de vivir en los supuestos paraísos, tampoco. Pues Juan, todo un placer hablar contigo, y gracias, y aquí te lo digo en público, por la recomendación que hiciste de mi libro Un mundo convulso en un artículo en El Debate, hablando muy bien de él. Eso me alegra mucho saber que una persona como tú valora este libro, y gracias en público, que te lo dije en privado también, pero muchas gracias. Pues gracias a ti por lo que haces por difundir un poco la cultura estratégica entre los españoles, que nos hace mucha falta a la hora de escoger a los gobiernos que tienen que tomar nuestras decisiones. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado el programa, y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y, como no, también leer el libro de nuestro amigo Juan Rodríguez Garat, Tambores de Guerra, y si queréis también mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. La verdad que le puse el título Un mundo convulso sin darme cuenta que a lo mejor más que convulso era un mundo loco. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.